buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén escuchando este nuevo episodio de Érase una vez en el sur. Hoy vamos a hablar de nuestra primera película oriental del podcast, japonesa y oriental. No nos ha tocado la ocasión hasta este momento. Estoy junto a la escritora y editora Milagros Porta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. A vos por venir. Bueno, esta es una película japonesa dirigida por Gakuryu Ishii, le vamos a decir así. Bien, perfecto. O Gakuryu Ishii. Te cuento que es la tercera película este año que hablamos que se estrenó en el 95. Se dio la casualidad. Mirá. O sea que cumple 30 años este año. Así que siempre está bueno cuando pasan esas cosas. No coincidimos la fecha exacta, pero está bueno. Agosto en el agua, August in the water. Y el nombre en japonés es Misu no Naka no Hachigatsu. Si es que lo dije bien, si alguien sabe japonés, me avisan. ¿Cómo estás, Molly? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. La primera pregunta que hacemos siempre es ¿cómo conociste la película? ¿Cómo llegó a tu conocimiento? ¿Cómo la viste? Primer visionado, esas cosas. Perfecto. Bueno, esta película, tengo bastante historia con la película, ya bastante intimidado, pero la conocí por una invitación a programar en la Semana de la Cinefilia de Córdoba, que organiza la revista La Vida Útil, los colegas de La Vida Útil. Nos invitaron con Álvaro Bretal, en representación de nuestra revista editorial Taipei, a formar parte de una programación muy particular que tienen de películas que no son estrenos nunca, sino que son rescates o películas un poco desconocidas o un lado B de la cinefilia, ¿no? Y en la programación central del programa del festival, lo que hacen es encadenar películas. Bueno, ese año tenían esta propuesta de ir encadenando películas a partir de un capricho, digamos. No me acuerdo exactamente con qué la teníamos que encadenar, pero era una película seleccionada por otra dupla de cinéfiles. Tipo como dobles tandas que iban haciendo. Como si fuera una especie de cadáver exquisito que se iba armando entre películas. Lindo. Claro, y habían 2 rondas de eso. Bueno, la verdad es que me olvidé a qué venía August in the Water, pero llegamos a la conclusión de que era la mejor opción. Habíamos visto bastantes películas para tomar esa decisión. La viste para esa ocasión, digamos. Claro, exacto. Álvaro armó una lista preliminar, Álvaro Bretal, que bueno, era mi dupla, como decía recién, y vio muchísimo cine, entonces tomamos la decisión de que, bueno, él haga un primer recorte, y entre esas películas, esta a mí me maravilló. Sintonizó mucho con temas sobre los que estaba escribiendo o una estética alrededor de la cual me gustaría trabajar o quería trabajar en ese momento, digamos. ¿Te puedo preguntar cuáles? ¿Cuáles elementos? Sí. Bueno, primero y principal, el agua. Sí. Justo había publicado un libro de cuentos, mi único libro, que es Agua Mala, y tiene que ver con tratamientos más o menos fantásticos alrededor de los elementos, alrededor de los vínculos, alrededor de la juventud. Y me conmovió mucho de la película el cruce entre, el tratamiento de género de la ciencia ficción, bueno, después vamos a hablar más, me imagino, pero de la climate fiction, digamos, de la ciencia ficción que trabaja con el clima, con la catástrofe ambiental contemporánea, o bueno, de fines de siglo, con el relato más de coming of age, ¿no? De iniciación, de educación sentimental, de adolescencia, ¿no? Que, bueno, esto fue hace 3 años, así que sintonizaba mucho también con un momento particular de la pospandemia y también la sensación de crisis climática de alguna manera o crisis global y al mismo tiempo de finalización de la adolescencia. Bueno, eso en términos más biográficos, pero en términos formales creo que sería ese cruce, ¿no? Y me contaste después que tuviste como un proceso de embajadora de la película, que la pudiste proyectar. Sí. Bueno, la pasamos en las Semanas Mundial de la Cinefilia. En esa ocasión me acuerdo que hicimos llorar a Diego Trerotola con la película, no sé si lo conoces. Bueno, un crítico escribe en Página 12, bueno, escribe un montón de lugares. Y un cinéfilo muy de corazón, como muy erudito y a la vez muy entregado al cine. Y me acuerdo que salió de la sala llorando y fue como... para una persona que no está acostumbrada a programar, fue como un triunfo, digamos. Y después me invitaron a pasar una película en un ciclo de verano de la sala de cine de Ñuñoa, de Chile. Me invitó Romero Martínez. Y bueno, ¿Viajaste no sé con la película? Sí, no viajé, pero me grabé con la webcam, también todo lindo. muy post-pandémico.
y la presenté a la en un distancia. video. Así que ese fue mi segundo visionado y este es mi tercer visionado. Para el así capítulo. Hermoso. Bueno, yo la vi 2 veces para el capítulo. Dijiste algo con lo que me gustaría arrancar, que me lo había notado, de hecho, respecto a la película, que es el fin de siglo, la sensación del fin de siglo. Hay un montón de películas que traen un poco esa sensación catastrófica o de que algo incierto está por venir, la aparición del mundo digital, Total. algunas preguntas al respecto que construyen, siendo una película del 95. Y otra cosa que te lo habría también como para charlar y preguntarlo, puede que no, también es como un lugar quizá un poco obvio en la historia del cine japonés, pero que también me vino algo de la post-era atómica, que es algo como que está muy en la idiosincrasia japonesa. Sí, totalmente. Como eso, un mundo que viene de esa destrucción. De hecho, viste que dicen lo de como el campo magnético debilitado, Sí, tal como cual. si el mundo que miraran es ese mundo después de la destrucción. Totalmente. Sí, me parece que es una película que abre un montón de posibilidades interpretativas de dónde puede estar viniendo esta catástrofe. Me interesa mucho lo que decís de la pata tecnológica del fin de siglo, de esto de, bueno, ¿qué pasa cuando las computadoras pasen de 1999 a 2000? Sí. Se iba a caer el sistema. Bueno, esos miedos de fin de siglo y cómo aparece la computarización, Sí. digamos, a través del personaje de esta chica astróloga. Mika, que es como sí, una tiresias, una pitonisa, es totalmente. astróloga con la compu. Es lindo Sí, eso. cumple el rol del oráculo, ¿no? Sí. De la anticipación y a la vez del acertijo, de alguna manera, de la esfinge, ¿son? Las esfinges. Sí, y hace algo interesante la película, que es que no es que se opone a la tecnología como algo destructivo necesariamente, sino que se empasta y es parte de un mundo también mitológico. Sí, Entonces tenés totalmente. un personaje que es como si fuera una voz del más allá, digo, que tiene presagios y cosas, pero con una compu y con astrología. Tal Es cual. como traspolar ese mundo a este de ahora, a ese de ese momento. Bueno, ahí es interesante pensar los antecedentes del director, ¿no? De Ishii, de Sí. dónde venía. Él es muy importante en la camada de cineastas japoneses del cyberpunk de los 70, ¿no? Sí. De los inicios del cyberpunk. Él creció en una escena, como muy rodeado por una escena punk, con la que empieza a filmar un cine independiente como muy sucio que mezcla cyberpunk con body horror, por ejemplo. Entonces hay algo del interés por la tecnología desde un lugar low-fi que ya está desde sus inicios. De hecho, está esta anécdota que a mí me gusta mucho de que él filmaba películas usando el equipamiento de la facultad cuando se fue a estudiar a Tokio, pero no tenía permiso para eso y lo terminan echando de la carrera. Entonces esta postura medio punk alrededor de la tecnología y el fin de siglo y la época, este desajuste en relación al estado de cosas, que es como muy del punk, digamos, se sigue viendo en esta película, que es más tardía en su filmografía, que viene a ser en una segunda etapa donde él pasa de la velocidad a la lentitud, se podría decir, ¿no? Es como su primera película de la lentitud y donde también aparece algo muy de fin de siglo, muy de los 90 de esa década, que es este tratamiento espurio de las filosofías New Age, se podría decir, ¿no? Como de un espiritualismo ahí. Sí. Vamos a ir con eso después. Total. Hay un archivo, un video muy bueno del año pasado, que sigue hablando de una proyección que se hizo de la película en Nueva York, Sí. que cuenta que era de su ciudad natal, cuenta un poco estas cosas de las influencias cyberpunk, y habla también de que la persona con la que hizo la música, que en este momento no recuerdo el nombre, si podés, Lucas, me lo decís, que también viene de ahí. Y eso, como un pequeño paréntesis, es muy buena la música. Es fantástica. Que no solo es muy buena, de que está buena para escuchar en tu casa, sino que también que coincide un poco con esa época, y antes también si se quiere, pero con utilizaciones mucho más digitales y más sintetizadas, que coinciden con un poco lo que está tocando la película en ese sentido. Sí, de hecho, ahora pensando no solo en la música, sino en todo esto que estamos hablando de la tecnología ahí, pensaba en las películas de Kiyoshi Kurosawa, tipo Cure, no me acuerdo exactamente cuál es la que trabaja más con esto, pero más desde el lugar del terror,
con lo tecnológico, pero después tiene una película hermosa que es Carisma, no sé si la conoces. No la vi Carisma, pero sí. Alrededor de un árbol. Creo que tiene bastantes cosas en común con August in the Water. Sí. Bueno, no sé, un cineasta ahí también en Oriente para revisar. Sí, tal cual. Bien, yo dividiría la película en dos partes, que está como medio dividida en dos partes. Una que tiene que ver más con esto que decías de la coming of age adolescente. Total. Esa está graciosa. Es divertida. Hay sí. un momento que me anoté la segunda vez que la vi que me parece interesante, que es que cuando Mao significa, lo dicen en la película al principio, pez verdadero. Hermoso. Hay como todo un campo semántico con el agua, el mundo acuático que hablamos recién. De hecho, la película empieza con ella tirándose a la pileta de delfines, casi como también presagiando esa comunicación que tiene más adelante con los animales. Pero bueno, la película... esto te iba a decir, que hay cuando él la lleva, creo, a su casa, se cae como en un charco de agua. Típico como chiste de comedia romántica casi. Totalmente. Bueno, el amigo como comic relief también. Sí, tal ahí. cual, con el casquito y con las cosas que dice. Pero bueno, cayéndose en el charco y con ese chiste también es como... También como se está presagiando la película, ese charco que después no va a estar más y después todos esos planos detalles de las cosas que están todas secas. Pero bueno, la película uno la podría dividir entre como esa primera parte y después del accidente de Izumi, que es como... cambia perceptivamente y entra mucho más la ciencia ficción. Sí, ahí podríamos resumir un poco el argumento para desprevenides que nos estén escuchando sin haberla visto, ¿no? Que es esta chica Izumi, que es deportista de clavados, ella es clavadista. Y para decirlo de una manera poco críptica, siguiendo esta idea de la efigie y del oráculo, ella hace una forma con su cuerpo en uno de los clavados que hacen una competición que tiene la misma forma que su destino, de alguna manera, ¿no? Sí. Porque copia, sin darse cuenta, una forma presagiada en una piedra milenaria que después se dice que está cargada de energía. Bueno, cuando le sucede esto, ella se accidenta y nunca vuelve a ser la misma, ¿no? Sí. Todo esto en un contexto de sequías, de una ciudad donde está ahí entra el fin de de siglo, como en esa temática. Claro, que ahí capaz lo decís mejor cuando vayamos a la segunda parte de la película, Sí. pero por la enfermedad pétrea la gente se cae muerta, petrificada porque tienen sed. Sí, por desecos. Desecos totalmente. Y ella, que tiene esta relación con el agua, con los delfines, bueno, a partir de esta enfermedad, este accidente que tiene, bueno, trae otra mirada. Perdimos una luz. ¿Volverá? Sí. Sí, de hecho, es interesante como ese trabajo de la percepción, porque ahí está, gracias Lucas. Ese trabajo de la percepción en la segunda mitad, porque está hay como toda una combinación en la película entre la arquitectura, los transportes, hay un montón de aviones que pasan, la tradición, esa festividad que hacen. Sí, que tiran agua, justamente. Que tiran de hecho, el Mao le dice a Izumi que le gusta el olor del agua evaporándose, que es como un olor a verano, que también es como en todo ese comienzo hasta que llega el accidente. Son cosas que después se terminan como develándose de otra manera. Tal cual. Pero hay como una combinación de un mundo que está lleno de mezclas heterogéneas y de cosas. Y ella cuando cambia perceptivamente. O sea, empieza a percibir, pienso como en Rimbaud, yo es un otro, como los límites del yo. Empieza a percibir extendiéndose de su cuerpo. Casi de forma posmoderna. O sea que también si pensamos los 90 como el comienzo de la posmodernidad conceptualmente y demás, es como si ella también vivenciara en su cuerpo ese pasaje. Total, que es una temática muy propia también de la ciencia ficción, del cyberpunk, que es la discusión alrededor de la filosofía del poshumanismo también, ¿no? Pienso en Evangelion, sin ir más lejos, y el proyecto de instrumentalidad que tiene que ver con una fusión entre las conciencias de los diferentes individuos. Hay algo de exceder la individualidad que se está problematizando ahí. Sí, bueno, la película se puede encontrar, recomendamos que la vean antes del capítulo siempre, porque no creemos en los spoilers, pero de hecho ya al final, cuando lo invita a Mao casi como a... simbólicamente, no literalmente, pero como a participar de ese mundo perceptivo en el que ella está viviendo en su cuerpo. Entonces le dice como, si querés me podrás ver en todas partes si lo deseas. Y un poco es como
esta posibilidad en este mundo tan chocante, ver las cosas, ver y percibirlas. Por eso es tan importante la idea de la percepción, porque no es solo mirar como a modo de conciencia, sino percibir distinto el mundo. Sí, y esa problemática que es argumental y es narrativa alrededor de la percepción, se está jugando formalmente, ¿no? Sí. Es una película muy excesiva, muy formalista, diría, como muy estetizante, muy cargada a nivel de procedimientos, y se empieza a jugar algo con el primerísimo primer plano, el plano de detalle, el insecto. Hay un plano de 2 insectos que se repite 2 veces. Cuando está seco y cuando está mojado. Cuando está mojado. Bueno, eso pasa al final, cuando vuelve a llover, a todo esto hay como una gran sequía, que no llueve más. Cuando vuelve a llover se repiten varios de los planos detalles cuando ella está explicando su cambio de percepción. En ese monólogo que ella tiene, que me parece conmovedor, cuando sale del hospital y le cuenta al protagonista este cambio perceptivo, como este desajuste. De hecho, hay una cosa que me había notado que son 2 pequeños planos, duran muy poquito, pero que ella está hablando y hay un traveling compensado, como ella empastándola con el verde que tiene detrás. Tal cual. Y corte como un traveling común de Mao alejándose, como Mao todavía no separa como las cosas 100%. en una contraposición simétrica, porque están los 2 planos uno al lado del otro, como un plano contra plano, de ella como totalmente que se empieza a pegar con el entorno. Tal cual. Bueno, ahora estoy con Evangelion, pero porque me gusta, otra obsesión, pero también me parece que hay algo ahí con Shinji. Bueno, ¿la viste? No vi Evangelion, no. Ahí va. Bueno, el protagonista Shinji... Siempre me dicen que es extraordinario, pero nunca vi Evangelion. Es extraordinaria y si la ves después de August in the Water te van a dar ganas de vincular. Te cierran cosas, te hacen pensar. Pero sí, Shinji, protagonista, también quedándose un poco afuera y mirando cómo a los personajes femeninos están más comprometidos con el fenómeno ciencia ficcional, con esto de la fusión de las mentes. Bueno, dicho muy mal y pronto, ¿no? Sí, pero hay algo ahí de la distribución. Te iba a preguntar algo de eso, de la figura femenina en la película. Totalmente. Tiene como tanto Izumi como la hermana Izumi como Mika tienen una relación distinta con la trascendencia, con el más allá, perceptivamente, y los personajes masculinos son mucho más terrenales. Hay como un juego ahí también hecho. Tal cual, sí, yo estaba pensando, siguiendo esto que hablábamos sobre diferentes filosofías que abordan problemas que están reflejados en la película y que están muy en boga ahora, pensando en Haraway, no sé. Pensaba en el xenofeminismo, ¿no? Dentro de este problema de, bueno, ¿qué hacemos con el humanismo ahora que los límites entre lo humano y lo no humano están cada vez más desdibujados? Y el xenofeminismo tiene esta idea de que si la naturaleza es injusta, tenemos que cambiar la naturaleza, ¿no? Y ella viene a cumplir un poco ese rol, ¿no? Ella hace una especie de sacrificio ritual que hace que vuelva a llover porque la naturaleza estaba siendo injusta, pero esa naturaleza injusta también es la modificada por el humano, como ahí hay un límite que está completamente desdibujado. De hecho, cuando ella, no recuerdo si cuando está en coma o cuando sale, hay una escena que cuando está en coma, que está la televisión de fondo, y que hablan también de como la relación entre el humano y la tecnología, que como algo de esto de dónde termina el humano. Mismo el sueño que tiene la hermana de Izumi es casi como si predice Internet, como creo que cómo va a ser Internet, como totalmente. un mundo en el que no recuerdo exactamente qué dice, pero en el que no va a hacer falta, no vamos a tener sed y como si vamos a estar satisfechos digitalmente. Pero se conciben las cosas, estas opciones, como posibilidades, no de maneras acusatorias ni como un mal que aparece. Es bastante ambigua la película en ese sentido. Sí, sí, total. Y volviendo a lo de la figura femenina, me quedo pensando en la ciencia ficción en general. Se me ocurren un montón de ejemplos, ¿no? La mujer en Solaris, por ejemplo. En la novela y también en la película, ¿no? Pero que la mujer viene a ser esta fantasía masculina proyectada que detecta... Bueno, Solaris y August in the Water también, porque es un planeta de agua que produce alucinaciones, ¿no? Después, no sé, yendo a la literatura de M. John Harrison, El curso del corazón, hay un triángulo de 3 personajes y la que está más comprometida con el fenómeno extraño es la mujer de entre los 3 personajes, que también termina internada. Entonces hay algo que, por un lado, es male gaze, mirada masculina, obviamente, de la mujer en un lugar más vulnerable, pero también se puede leer como ese descentramiento femenino, esa
sensibilidad que nos imponen de una manera como históricamente, que le permite a estos personajes estar como sintonizadas, bueno, eso, con el fenómeno ciencia ficcional de estas diferentes películas y libros, ¿no? Me parece que la figura femenina como la afectada por el fenómeno es muy frecuente en la ciencia ficción. Tanto Izumi como Mika, de modos distintos encima. Tal cual. Porque Izumi es como si lo tuviera dentro del cuerpo, y Mika es como lo que puede, el acceso que tiene al futuro. A través de la tecnología, Sí, además. sí. Sí, tal cual. Sí, ahí hay una especie de humus o de semillero, como de mezcla ahí entre eso, filosofías espirituales, como esto, muy New Age, el espiritualismo de lo milenario, de las predestinaciones, la idea de destino, que bueno, vos traías figuras medio de Grecia, como sí. Es que es súper griega la película en ese sentido, porque Total. también como podría pensarse la figura femenina en esos términos, no me voy a meter tanto ahí, pero podría ser. 100%. También la figura masculina en esos términos. Y la relación que hay como en estos personajes que representan voces del más allá. O sea, si Mika, por eso decía Tiresias, como estas voces que uno debe escuchar, Tal cual. como para no hacer una desmedida, esta idea del balance del mundo. Y mismo lo del sacrificio, que lo mencionaste antes. Sacrificio como un acto para los dioses griegos es totalmente mitológico. 100%. Que de hecho, si en este video que decía, Ishii habla de la relación entre que bueno, me es un poco más lejano en el conocimiento histórico oriental, pero esta relación mitológica que hay con las piedras, digo, como hay un mundo en común ahí, por más que no sea Grecia específicamente, pero que uno puede entrelazar esos lugares. Totalmente, porque con esto de las piedras, ¿no? La parte más material de la película, las materialidades, son el otro polo, ¿no? Tenés toda la discursividad espiritual o la discursividad de la astrología, pero por otro lado está la ciencia. Sí. Entonces ahí también hay algo de los relatos de ciencia ficción, por lo general, como cruce de racionalidades, como cruce de perspectivas sobre un fenómeno, ¿no? Y pensaba también me vino también con esto de Ishii, con lo que decías recién, que también Japón es una nación que también está occidentalizada en el siglo XX. Entonces también es eso, es esa combinación, que es tipo lo que pasa cuando están los planos de la ciudad, cuando están las publicidades, los lugares que se habitan en la ciudad. Entonces es una coexistencia de un montón de discursos en un lugar que tradicionalmente, con el caso de la piedra, representa una cosa, pero que también convive con... lo estoy pensando ahora esto, pero convive con una nación totalmente occidentalizada. Todo al mismo tiempo. Totalmente. Es un poco posmoderno eso también, como esa noción del mundo. Seguro. Sí, es esto, es digamos, la narración como plataforma de tensiones que están atravesando eso, una nación, un momento del mundo, que se van a ir extremando en nuestro siglo, ¿no? Sí. Todas estas tensiones de las que estamos hablando. Sí, y otra cosa que me suena a griega es la idea de la peste, como... Sí, tal cual. Ni siquiera griega, podría ser simplemente religiosa, pero la idea que tiene que ver con esto del balance, de que se desbalancea el mundo y hay una peste, Edipo, como... Seguro. Y algo hay que restaurar, como restaurar el orden con cómo son las cosas. Sí, 100%. Sí, bueno, Antígona también, algo Sí, de tal lo cual. que decíamos del sacrificio ahí. Sí, y pienso en esto, en los miedos del siglo por venir, en los miedos de las catástrofes, esto ambiental, política, psíquica, que advendrían, reflejados en una vuelta a la idea de destino, ¿no? Que es algo muy superado, que incluso estaba muy superado para 1995, ¿no? Absolutamente, la idea de que no es moderno el destino, porque la modernidad es como progreso ante todo, se rompe la idea cíclica, nada se repite, todo siempre es nuevo, y es como tomar algo muy anterior en un mundo que también es así y que están conmigo al mismo tiempo, sí, es verdad. Sí, y que ahí yo pensaba en esta idea de Gustavo Aprea, un investigador que habla sobre el melodrama. Sí. Como un elemento transgénero, como un corte transversal a los géneros, como una modalidad o como un estilo que se expresa en diferentes géneros. Para mí hay algo de lo exacerbado, de lo excesivo, pero también en esta idea de destino como de, bueno, estamos yendo hacia
un relato ordenador, digamos, hacia un lugar en esta narración. No es final abierto, digamos, sino que está predestinado desde el primer plano de ella con los delfines. No sé, para mí hay muchos elementos de la modalidad melodramática, digamos, atravesando ahí la construcción narrativa de la película. Y los procedimientos en imágenes en la técnica, toda esta combinación de géneros. Lo que decías de los primerísimos, también el pasaje del azul total a un rojo caluroso. Seguro. Sí, mismo con esto que decía el personaje de él al final, que como envejece, es como si tomara esta postura de perceptiva, casi como modo de obsesión, como si... Tal cual. Como si como repartiendo una escuela de también el mundo se puede ver así, que no es todo de una única manera, que es lo que le pasa más a Ukiya, que está como más en un margen que responde más a un discurso hegemónico del mundo y ya está. Sí, que él dice que de hecho se va olvidando de ella y lo que le queda es esta obsesión, digamos, más allá de que el personaje femenino, como decíamos antes, es el más receptivo, digo personaje femenino para abarcar a las dos, ¿no? Sí. Y para pensar el género de la ciencia ficción en general, es el más receptivo. De todas maneras, él es un protagonista como, es una especie de testigo ocular que se va dejando atravesar por esta posibilidad de otra manera de pensar la crisis climática que están atravesando, ¿no? Eso, como una racionalidad que viene y atraviesa la suya y propone otro posicionamiento ahí. Sí. Entonces sí es un personaje que está como muy susceptible de ser transformado. Que es el único que puede serlo porque está cerca todo el tiempo. Tal cual. Un poco Ukiya es un comic relief porque como la película está medio dividida en dos, está dividida en dos, él está como mucho más en esta coming of age adolescente, tal cual. Pero después él queda ahí, o sea, no pasa al otro plano, entonces él está en una superficie, por eso le pasa las cosas a la prensa, por eso lo que le va a preguntar a Mika no es... Mika cuando ve que lo que está por venir es malo, avisa porque ella está mirando otras cosas. Y cuando va a Ukiya es para preguntarle si tiene chance de salir con Izumi. Como algo de mirar muy en ese plano el mundo. Sí, tal cual. Con lo que decís vos, Mao es mucho más permeable desde el comienzo. También gesticularmente, como están pensados los personajes. Seguro. Ukiya se ríe mucho. Es más caricaturesco, sí, ¿no? Sí. Lo molesta, le hace chistes. Total. Mao es más introvertido. Sí, ahí pensaba que las diferentes caracterizaciones de los personajes, esta pluralidad que hay de perspectivas. Bueno, también los investigadores que están filmando en el monte cuando se les Hermoso, encuentran. es un momento found footage encima. Fantástico, sí. Blanco y negro. Sí, que no sé si ya había arrancado el found footage como género. También que es una totalidad en la película un found footage. Sí. No sé qué año es Blair Witch, pero de repente aparece la cámara como una tal cual. Una cosa y es re lindo el momento de los viejos. Es hermoso y también son muy graciosos ellos. Ahí aparece otra perspectiva más. Bueno, y esta como este perspectivismo, digamos, como esta pluralidad, también es como un correlato de lo que está pasando a nivel formal en el cruce de esto entre el punk y la espiritualidad, como que es una película que también es contradictoria, digamos, o contiene ciertas tensiones y que las refleja en los diferentes puntos de vista que tienen sus personajes, me parece, ¿no? Sí. Y ahí me parece que hay algo de lo excesivo que a mí me interesa mucho porque es casi un poco clase B, o sea, hay algo de la reivindicación de la clase B. De algo medio sucio, digamos, de lo low-fi que está en los orígenes del cine de Ishii, en ciertos cortes que vos decís, bueno, la manera en la que filma las competencias de clavado, por ejemplo. 40 planos para mostrar lo mismo, ¿viste? Una cosa te lo muestra desde todos los ángulos igual posibles. Que es espectacular. Fantástico. A mí eso como un tema aparte, como un inciso o un género aparte, pero las películas que se dedican o que tocan temas, sobre todo técnicamente, como la decisión de filmar ciertos deportes, las películas de deportes, que no es este caso, total. Pero el nivel de particularidad que tiene el clavado y lo raro o difícil que es de filmar de entrada, como pensar una construcción.
A mí lo que me gusta mucho de esa secuencia, más allá de que casi que hay momentos que parece más videoclip, ¿viste? Como más de A eso música, voy, saltos. lo Sí. videoclipero, como lo un poco sucio, lo lo-fi, digamos, y lo saturado, ¿no? De esa estética. O sea, Sí. no le preocupa para nada no ser sofisticada y eso me interesa mucho de la película. Que también es contextual, digamos, como Seguro. lo estabas diciendo recién, que es algo que aparece, esa posibilidad de la saturación aparece mucho más en fin de siglo y también en el comienzo de los 2000, como, y mucho más cuando aparece el digital en el cine, como algo Seguro. de que podés filmar más barato, más cerca, planos más extraños. Sí, Proyecto de Blair Witch es de 1999. ahí está. Y Bueno. tengo también quién hizo la música. A ver. Lo hizo, y me matás, ¿no? Hiroyuki Onogawa. Creo que lo dijiste bien. Bien, perfecto. La banda sonora es espectacular. Espectacular, pero espectacular. Sale 25 libras. Uy, Yo te tiro el pero dato no que está en acabo de YouTube. encontrar. Y seguramente. Pero La vamos a conseguir. de acá, verdad. Sí, la para vamos a comprarla, 25 libras. en físico. Me parece que no. ¿La tengo que comprar en digital para escucharla? ¿Se puede mirar la película? y No, escucharla? sí, igual debe estar en YouTube. No, la banda sonora es espectacular. No me acuerdo qué iba con lo del digital, pero... Ah, no, te iba a decir con lo de Blair Witch, que igual no es que no haya aparecido en la historia del cine, hay mucho antes la cámara como cámara, tipo que vos ves un plano que es un plano. Pero bueno, tiene un nivel de combinación la película de elementos de cortes, de tipos de plano, de tipos de lente, Total. de movimientos de cámara, de repente aparece found footage, de música digital, de Sí, fundidos. de texturas incluso. Sí. Le preocupa mucho lo textural, la textura del agua le preocupa muchísimo. La textura del calor, a mí me interesa un montón. Es buenísimo. La Hay un plano del búsqueda- sol con el sueño de la hermana Izumi, que está como Hermoso. reflejado en un edificio encima. Exacto. Tremendo como ese todo el plano. tiempo buscando maneras de mostrar el calor. Maneras de Sí. mostrar calor y mostrar el agua y el vapor. Como de lo elemental, ¿no? Bueno, por eso volviendo al principio. Muy ¿no? sensitivo. Sí, Que es lo que le pasa a Izumi también. totalmente. Mismo cuando ella, después del accidente, en esta escena que decíamos, que es como una contraposición a todo el ruido de avión que escuchás varias veces en varios planos cuando ellos están en la moto, todo. Hay un plano también que se acerca como un árbol y se escucha súper fuerte el sonido de los pájaros, no sé, de la naturaleza, se escucha, pero súper fuerte. Sí. Que también desde el sonido está como trabajar esa combinación, esa oposición, ese cambio, porque las cosas van cambiando mucho. Eso no pasa durante su monólogo, de hecho, creo que Es se que empieza a escuchar. es durante el monólogo. Es sí. durante el monólogo, se empieza a escuchar muy fuerte y ella le dice, ¿lo escuchás? Y él, como, ¿de qué me estás hablando? Sí. Entonces ahí Y también el hay espectador algo. lo escucha, eso es interesante. Claro, ya te ponen en exactamente. ese lugar. Del punto de vista, justo ayer volví a ver El Desierto Rojo, nada que ver, Sí. de Antonioni. Y hay un momento donde, creo que es Mónica Vitti, ¿no? Bueno, Sí. sí, se puede buscar. Busque Para El Desierto Rojo Mónica Vitti. no sí, quedar Mónica Vitti mal. no. Que Gracias, está Lucas. deambulando en una habitación y de golpe entra una luz amarilla, como Sí. un foco amarillo que le golpea de frente y cambia de plano y no está más esa luz. Entonces hay algo de la luz, de lo lumínico, como una especie de subjetiva. Sí. Y acá también es una subjetiva, pero en la banda sonora, es rarísimo. En la que entramos y... ¿Lo tenés? Sí, es de Mónica Vitti. O sea, está. Perfecto. Está Mónica Vitti, gracias. Bien. No pifiamos ahí. Tal cual, tal cual. Y nosotros también, el punto de vista de Mao, como testigo ocular, me dijiste, es interesante porque si bien lo perdemos perceptivamente cuando él no está ahí, estamos con Izumi en el agua, con su herida, de hecho cuando tiene la herida y caen las gotas de agua, el plano después va a la piedra directamente, ya no a la Sí. mano. Exacto. Como se nos pasa ese punto de vista, nosotros compartimos también la primera percepción de Mao. Es como Claro. si la película dividiera en esos dos puntos de vista. Y es esto, como todos los lenguajes que están en el cine, obviamente, pero desde el montaje, desde el sonido, desde la luz, desde la música, para sentir más o menos, artísticamente, obvio, lo que Sí, está sí. sintiendo ella. Y dentro de eso, a mí lo que me gusta mucho de la película es que se construyen climas muy, muy humanos, tipo el momento de los clavados, Sí. los dos momentos que hay, tienen secuencia de suspenso. Más allá de que Tal nosotros cual. tenemos la información que es
como crucial en la idea del thriller, el suspense, que es, hay una información de que puede pasar algo y ella está saltando y decís, bueno, ¿cuándo va a pasar? Exacto. Y el manejo del tiempo y demás. Una información que le dio la computadora a la otra chica. Exactamente. Sí. Pero hay un tratamiento de los saltos, de los tiempos, que son de suspenso. Mismo, no sé, cuando la van a buscar a Izumi que está tirada en la roca, como van los policías con los perros, las luces de las linternas, el tiempo. Físicamente es interesante porque se arman como capas de climas dentro de un tratamiento de y sobre la percepción. Seguro. Bueno, yo venía pensando, de hecho, en lo climático en la película en sus diferentes acepciones, ¿no? Y conecta mucho con lo que estabas diciendo. Para mí es una película extremadamente climática, tanto por lo que estamos diciendo, por la manera en la que produce atmósferas, como por la temática, ¿no? Entonces es el clima en el sentido de, bueno, los elementos, la sequía, el calor, las piedras, como lo seco. Bueno, otro primerísimo plano que hace mucho es a las grietas en la tierra, en la escuela, que cuando se larga a llover se queda bastante tiempo, permanece bastante tiempo en ese plano. Hablemos de eso. La escena de la lluvia me parece exquisita, pero es hermosa. Es muy, que tiene que ver también con algo climático, es muy catártica, ¿no? Sí, es catártica, es satisfactoria de ver. Tal cual. Cómo festejan. Ukiya dice, voy a poder tirar la cadena del inodoro, exactamente. Me hizo acordar la lluvia de Magnolia también. Ahí va. Un poquito, algunos que planos. Caían ranas. Caen ranas. Sí, hace mucho que no veo El Magnolia. Éxodo 8.2, caen ranas. Algunos planos me hicieron acordar. Me quedé mucho con la imagen personalmente, pero es como está la mesa, creo que un cassette, unas latas, unos cigarrillos, que también tiene como ahí en ese plano está metido la occidentalización, el consumo, está todo mezclado con esa lluvia que es ritualística, como anterior a todo eso, sobre lo que cae todo. Ese plano me quedó mucho, pero cómo festejan, cómo caen al piso, los planos de detalles, son todos teles esos planos, en una secuencia pero tremenda. Es tremenda, es catártica. Bueno, lo que decías vos recién, ¿no? Y no solamente es la occidentalización y el consumo, que totalmente, sino que también es la juventud como portadora de estas nuevas maneras de ser joven, valga la redundancia. Esto, el cassette, o sea, es una adolescencia, ese plano que vos decís podría estar en una película yankee del mismo periodo, digamos. Sí. Y si vas un poco atrás en Japón, no pasa eso. Me hiciste acordar que también me vino con ese plano, porque me hizo acordar de la lluvia húmeda, intensa, grisácea, azul. No me acuerdo. The Years, los años que vivimos peligrosamente, de Peter Weir. Pero no la vi. No me acuerdo el nombre. Con Mel Gibson. Ahí va. Que están la ves un montón, pero bueno, están también en lugar así húmedo, tufoso. Como están muy trabajados los climas, no solo los climas de género, sino los climas temporales. Esa lluvia es como muy... tiene muchas sensaciones también. Sí, y es del orden de lo mítico. Bueno, vos recién vinculabas por Magnolia y dijiste Éxodo, bueno, algo bíblico. Sí, es porque en la película están como aparece muchas veces el 82 y es como también un presagio de lo mismo. Casi que me da la sensación de que Paul Thomas Anderson vio la película. No lo sé. Pero hay una relación ahí, tal cual. Total. Sí. Y me parece que de nuevo expresa estas tensiones, estos polos de la película, porque por un lado son jóvenes festejando en la escuela con sus uniformes súper japoneses. Como que vuelve un poco el relato. Vuelve el primero, porque ya se fue Izumi, ya la soltó la película. Y al mismo tiempo es esto, una lluvia mítica, una lluvia predestinada, milenaria. Y la lluvia también, volviendo a esto de lo transgenérico del melodrama, ¿no? Que la lluvia es fundamental para el melodrama porque es el momento de catarsis, el momento de, el llanto, pero del cielo, ¿no? Tal cual. Algo de esto, la entrega total al acontecimiento. Y es emocionante, es catártico, es gracioso por lo que dice Ukiya, por la reacción de la gente. Mismo está en el monólogo de ella, hay un momento que mira las montañas, o no sé si es más adelante, y después está Mao en la camilla del hospital, y está ese plano de detalle como que también tiene que ver con la predestinación. La ventana y las montañas que están como
las gotas de agua que deforman la imagen de la montaña, que la atraviesan, digamos. Y que también es esto, es como... Son muchas tiene planos que son muchas cosas en un par de planos de detalles, que es como lo que le dice ella de me vas a poder ver donde me quieras verme, que tiene que ver con esa cuestión perceptiva, que se pegan dos imágenes que están separadas de por sí y se empiezan a pegar cuando él mira a la ventana. También es esta lluvia mítica, también es un llanto porque la perdió, no sé, como se abre sentido la lluvia. Sí, total. Es verdad que hay algo del trabajo con lo simbólico. Bueno, me acuerdo de, no sé, Tarkovsky en Esculpir en el Tiempo está en contra de los símbolos en el cine y pasa por otro lado, ¿no? Es un cine más metafísico. Bueno, acá es un cine como lleno de símbolos, de dibujos, de íconos, digamos. Y me acordaba de nuevo volviendo, me quedó algo en relación al plano donde sangra ella. Que creo que quiere abrir la canilla, o sea, quiere sacar agua. Quiere abrir la canilla. Empieza a gotear porque ella ya está vinculada con la vuelta del agua en un sentido espiritual. Se corta y cae la gota en la piedra, habíamos dicho, ¿no? Entonces hay algo también... Con la sangre. Con la sangre, claro. Y se lava, pero se funde ahí con la piedra. Como que hay algo también de esto de qué está vivo y qué no está vivo. O sea, la piedra tiene la sangre de ella ahora también, entonces hay algo del límite entre los cuerpos. Los límites del yo pensaba mucho en eso, es como, bueno, ahora una parte de mí que es como vital, obviamente, porque sangre está como pegada al agua y a la piedra, tal cual. Que es de lo que ella está hablando, pero se grafica en ese momento, se hace explícita, es como se pegan la materialidad de ambos cuerpos y es como, bueno, no sé cuál es cuál. Y ahí hay algo de que esta película para mí sirve para pensar, no está bueno que las películas sirvan, pero me remite mucho, me resuena mucho con esto, con filosofías que están muy vigentes, pensando en el tema de cómo componer alianzas con estas otredades animales, con las piedras, con los hongos, que me parece que Izumi es un personaje que, bueno, esto empieza metiéndose a nadar con los delfines y la tienen que sacar, y en ella ya están los motivos por los cuales es elegida para traer el agua de nuevo, ¿no? Porque ya está como en esta comunicación interespecie de alguna manera. Entonces, no sé, me parece que de pronto leer a Haraway y ver a August in the Water y ver qué pasa ahí, no sé, me parece una película muy disparadora para problemas nuestros, para problemas de hoy y de ayer y de mañana, digamos. Me trae una pregunta que medio lo venís contando, pero es una película que no está tan en el radar porque es un poco más under, digamos, no sé, pero en la historia del cine japonés, la historia de cine ni hablar, pero digo como pensando en el cine japonés, ¿por qué crees que está bueno como ubicarla? Porque si bien uno puede encontrar películas parecidas, esa va a ser la última pregunta que te iba a hacer, una película realmente repleta de particularidades. Entonces, ¿por qué la recomendarías? ¿O por qué crees que, no sé si es importante, pero bueno, está bueno mirarla? Bueno, creo que un poco para desafiar justamente la idea de las películas importantes, ¿no? Como de que lo que vale la pena ver son los grandes popes de la historia del cine. Sí. De pronto a mí, si me invitan a un espacio como este, y por eso estoy un poco embajadora de la película, llevándolo a lugares, igual ya 3 es suficiente, creo que tengo que buscar otras películas. Bueno, un honor ser la que se haya cerrado la embajada. La embajada, pero me dan ganas eso de traer una película de un punky japonés que esto tuvo un flash espiritual y se puso a hacerse preguntas a través de la ciencia ficción. O sea, me parece muy particular y muy virtuosa la ejecución, y justamente virtuosa porque se permite ser sucia. Entonces, por eso también quise traer una película con los acabados imperfectos, como donde el virtuosismo convive con un plano, por ejemplo, cuando ella se mete al agua y desaparece, ¿no? Es una sobreimpresión muy vagoneta, se puede decir. Sí, muy de clase B, de hecho. Muy de clase B, porque está clarísimo el recurso, el agua vibra doble, como que ella se empieza a duplicar. Y para mí hay algo como de esa imperfección y de ese grano que
que es muy a reivindicar. Bueno, con Álvaro Bretal y con Iván Sgaib, por ejemplo, editamos un libro sobre Mumblecore, sobre cine independiente norteamericano, un poco haciéndonos unas preguntas bastante parecidas, ¿no? De qué pasa con estos cines que trabajan a partir de la imperfección, a partir de la imagen digital muchísimo, las posibilidades de la imagen digital y qué abre para el cine y qué abre para la experimentación, me parece. Y teniendo en cuenta también el estado del cine contemporáneo. Son casi artesanos algunos, como en ese sentido. Total, es una artesanía. Y pensando en la hiperespecialización y en la idea del cine como un arte carísimo que implica que pases por un montón de laboratorios internacionales y espacios de legitimación que van como puliendo y sofisticando la mirada de los realizadores y las realizadoras, me dan ganas de volver a películas como más sucias y más frescas en un sentido, como algo de la espontaneidad de la prueba y el error, ¿no? Sí, y pienso con lo que sí que es súper contemporáneo en relación al siglo XXI, la posibilidad de pensar un cine que sea mucho más barato porque hay dispositivos para filmar o se hizo más costeable que en otro momento que necesitabas, no sé, eso, laboratorio fílmico, un montón de plata en eso. Sí, en ese sentido, en un contexto de desfinanciamiento total y de desguace del cine nacional, me parece que tenemos que mirar esas películas que nos proponen otras modalidades. Modos de hacer. Otros modos de hacer, totalmente. Sí. Otros modos de hacer ciencia ficción climática, sobre teorías milenarias y sobre el destino, digo, algo de la ambición ahí también, como el cruce entre ambición y desparpajo en la realización. Sí, muy de acuerdo. Bien, la otra pregunta, medio lo venías contando con Solaris y eso, pero siempre para cerrar, para despertar la curiosidad de la gente y para seguir mirando, porque también siempre está bueno mirar, algunas películas para hacer doble tanda con Agosto en el Agua. Sea temático, sea caprichoso, sea porque te parece que hay algo en común, sea técnico, como estos planos y estos, lo que quieras. Bueno, voy a ir por un lado con algunos libros y por otro lado películas. Películas las que ya dijimos, me parece. Sí. Yo haría... De hecho, me dan ganas de hacer un cuarto visionado con Carisma de Kiyoshi Kurosawa. Pero con Pulse también podría ser, me parece un cineasta donde también están siendo trabajados estos problemas. Solaris, seguro, pero principalmente la novela, porque bueno, recién decíamos que Tarkovsky estaba teniendo una búsqueda completamente distinta a la de esta película. Se puede hacer ese doble programa, pero para buscar más las diferencias que las similitudes. Y después quería recomendar, venía pensando en una novela que publicó hace poco Sigilo, que se llama Ritos Privados, de Julia Armfield, una narradora británica, que también trabaja, por un lado, 3 jóvenes, que son las 3 lesbianas, porque ella quiere hacer una reescritura del Rey Lear de Shakespeare, pero con lesbianas, y al mismo tiempo una inundación de todo el planeta. Entonces ahí de nuevo está este cruce entre cierta frescura de la juventud, atravesando un duelo estas 3 mujeres, y una catástrofe ambiental, ¿no? Me interesa mucho esa ciencia ficción, esos cruces entre lo microscópico de la intimidad y el tiempo cósmico de pronto, o las catástrofes políticas de nuestro tiempo. O sea, las catástrofes ambientales como catástrofes políticas, me parece que está pasando ahí. Y después, para ir a la climate fiction, bueno, se podría cruzar con Blade Runner, por ejemplo, pensaba, porque también hay algo del smog, para pensar cyberpunk, qué pasó ahí con el cyberpunk, pero después la fundación Blade Runner encima. Total. Bueno, si cruzamos con cyberpunk, se puede cruzar con un montón de cosas. 1000 cosas, pero puntualmente Blade Runner me parece que podría ser un cruce productivo. Bien, me gusta. Bueno, gracias por venir, Molly. Un placer que hayamos hablado, que hayamos podido hacer el capítulo. Recomendar también que lo mencionaste, los libros de Taipei, los escritos de Taipei que están publicados, he leído y están muy buenos. Muchas gracias. Gracias, Lucas, Pauleta, por operar. Te queremos. No hay problema, amigo. No hay problema. Siempre que quieras darnos café, lo agradeceremos, y si no lo das, está todo bien también. Igual con esta película iba más el agua. Iba más, es verdad, el café era puro artificio hoy. Tranquilo que estaba todo. Sí. Gracias. Bueno, nos veremos en el próximo episodio de Érase una vez en el Sur. Gracias, Moni, por venir. Hasta luego.